Vamos hoy a trabajar sobre dos textos. Uno es La construcción del Estado neoliberal de Argentina de Aldo Ferrey y el otro es Bienvenidos al pasado de Claudia Bernaza. Vamos a empezar por La construcción del Estado neoliberal en la Argentina, que es un texto de Aldo Ferrer de 2015 más o menos, y lo que intenta justamente es resumir lo que para él son las características principales del Estado neoliberal y hace un recorrido histórico para poder determinar cuándo se estableció ese Estado neoliberal, fundamentalmente en la Argentina. Él plantea que los objetivos del Estado neoliberal es limitar el margen de maniobra del Estado, siempre en relación con la posibilidad de llevar a cabo políticas públicas, o sea, la capacidad, el margen de maniobra del Estado para poder implementar políticas públicas. ¿A través de qué mecanismos? Del libre accionar de las fuerzas del mercado. O sea, esto ya lo vimos, un poco ya lo vinimos viendo, desde el tema de la disputa de los territorios, la cuestión de la autonomía relativa del Estado y lo que venimos viendo acerca de la, la caracterización que hace García Delgado con respecto a los distintos modelos con respecto al neoliberalismo y al liberalismo tardío. Lo que intenta también el Estado neoliberal es consolidar los intereses hegemónicos, o sea, que los ricos sean más ricos, la gente poderosa siga siendo poderosa y fundamentalmente sigan teniendo el poder de decisión sobre los grandes temas del Estado y del país. Las consecuencias de la implantación del Estado neoliberal son reformas internas que realmente en general se transforman en reforma del Estado, achicamiento, despidos, privatizaciones, tercerización de servicios, que aparezcan condicionamientos externos. Después se va a explayar Ferrer un poco más con respecto a estos condicionamientos, pero tiene que ver fundamentalmente con leyes y en el caso específico de la Argentina y de varios países de la región del Cono Sur, con las constituciones de los años 90. Y a partir de ahí se producen toda una serie de condicionamientos de las políticas públicas, transformando las políticas públicas en simplemente en administración. O sea, el Estado lo único que puede hacer es administrar como una empresa, y no mucho más que eso. No hay margen para la política. Hace un recorrido histórico Aldo Ferrer con respecto a cómo se constituyó en la Argentina el Estado neoliberal y a partir de ese relato histórico identifica dos o tres momentos históricos. Plantea que entre los años 1930 y 1970, lo que se conocieron como los 30 años gloriosos la glorioso viene después, pero se produce a partir del crack de la bolsa de Nueva York. El keynesianismo es lo que aflora en los países centrales porque lo que hace que se produzca una especie de vacío teórico en el cual se desarrolla lo que se llama, valga la redundancia, el desarrollismo cepalino en América Latina. La CEPAL es la Comisión de Estudio para Latinoamérica de las Naciones Unidas y desarrolla un pensamiento propio, fundamentalmente porque los países centrales, a partir de 1930, pero fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, están dedicados a la reconstrucción de sus propios países y de alguna manera dejan ese vacío teórico que es aprovechado por este organismo de desarrollo latinoamericano que desarrolla la idea justamente del desarrollismo. Con respecto específicamente ahora a la instauración del Estado neoliberal, reconoce dos momentos importantes o fundamentales que son el que va de 1976 a 1983, que es la dictadura militar en la Argentina, producida a partir de un marco, no producido, pero sí a partir de un marco histórico que tiene que ver con la financiarización de los países centrales, fundamentalmente a partir de la crisis del petróleo. El negocio financiero empieza a ser más importante que el negocio productivo.
Y la segunda gran etapa de la constitución del Estado neoliberal en la Argentina lo ubica entre 1989 y el 2001, es decir, el gobierno de Carlos Saúl Menem y el gobierno de la Alianza, con el marco internacional del consenso de Washington, la idea del pensamiento único que surge a partir de la caída del muro de Berlín, y lo que se promueve son reformas estructurales financiados básicamente por, de nuevo, la abundancia del crédito externo. Acá el autor hace una diferencia con respecto a Asia o lo que son los tigres asiáticos, Malasia y otros estados por el estilo, porque con las mismas circunstancias, con los mismos condicionamientos históricos y materiales del momento, producen un desarrollo autónomo y crecen muchísimo sus economías en esta época. Y él lo plantea esa diferencia con un concepto que va a desarrollar después que tiene que ver con la densidad nacional. Nosotros podríamos decir algo así como la conciencia nacional, o sea, una burguesía y un pueblo que tiene conciencia de sus valores y de su nación y de las cosas que realmente tienen que hacer para propio beneficio y con el mismo marco, no hacen las mismas reformas planteadas por el consenso de Washington. Y como dijimos, esto no lo dice Aldo Ferrer porque murió antes, pero desde el 2016 al 2019 se desarrolla otra vez otra etapa, si queremos, del Estado neoliberal, con lo que García Delgado va a llamar, o ya vimos que llamó, neoliberalismo tardío. Con respecto a cuáles son los instrumentos del Estado neoliberal que plantea o que nombra o que de alguna manera desarrolla Aldo Ferrer, él va a nombrar varios que son, en principio, el primero, reforma sobre la redistribución del ingreso, desregulación y apreciación del tipo de cambio. Esto quiere decir que en la época de la dictadura militar, la apreciación del tipo de cambio no era un 1 a 1, pero había una tablita en la cual los operadores financieros sabían cuánto iba a salir el dólar. Entonces era muy sencillo venir, convertir los dólares en pesos, hacer negocios financieros con las altas tasas que se pagaban en los bancos y las financieras argentinas, ganar esa plata y convertirla en dólares y fugarlas. Y esa fuga se financiaba con el crédito externo. Eso es una de las razones fundamentales o uno de los mecanismos fundamentales que usa el Estado neoliberal para favorecer la redistribución del ingreso a favor de los sectores, de las minorías más poderosas, ¿no? Todo financiado por una deuda externa impagable con recursos propios, lo cual hace poner en marcha la rueda de nuevos acuerdos con los organismos financieros, FMI, Banco Mundial, y refinanciaciones que son cada vez más ruinosas para para la economía nacional. Otra cuestión que tiene que ver con lo mismo es que se establecen una serie de compromisos legales externos que le hacen perder soberanía al país. ¿Qué son estos? Son los famosos bonos, que después terminan siendo, como fue el caso de los bonos buitres que no terminaron de arreglar y que el gobierno de Macri terminó pagando, en el que el país que emite el bono pierde soberanía porque reconoce la jurisdicción extranjera para la resolución de cualquier conflicto derivado del no pago o de la refinanciación de esos bonos. Es decir, el país emite bonos con legislación extranjera, lo cual implica una pérdida de soberanía importantísima. Otra cuestión es la privatización, que Aldo Ferrer hace un hincapié muy importante en esto, que no es lo mismo privatización, sino que acá se produce, además de la privatización de las empresas públicas, la extranjerización, porque no son capitales nacionales o empresas nacionales las que compran las empresas, sino que además de que se privatizan, o sea que se enajena a precio vil el patrimonio del Estado, el patrimonio de todos los ciudadanos, sino que además se la venden a empresas extranjeras que no tienen nada que ver o no les interesa muy poco el bienestar o prestar servicios en la Argentina, sino que simplemente quieren ganar plata y llevársela a sus casas matrices. Otra cuestión importante que plantea el Estado liberal es la cuestión de la gestión del territorio de los recursos naturales. Esto se da en la Argentina fundamentalmente a partir del año 94 con la Constitución y después que viene la ley de minería y demás, pero fundamentalmente con la nueva Constitución que deja en las provincias
eh, la soberanía sobre los recursos naturales. Esto va a ser muy difícil y sigue siendo muy difícil para que el gobierno central pueda plantearse, por ejemplo, una política energética, porque el gas, el petróleo, son potestad y propiedad de las provincias. Entonces la nación no puede o tiene que negociar con demasiadas actores si quiere tener una política energética determinada. Esos son de los grandes condicionamientos que deja el Estado neoliberal, por ejemplo, para cuando viene un gobierno que quiere cambiar las cosas y redistribuir la riqueza de otra manera. Y la otra cuestión fundamental o instrumento del Estado neoliberal son las restricciones externas derivadas del orden global. Por ejemplo, el Mercosur. ¿Por qué? Porque el orden global puede ser bueno o malo, uno lo puede tomar a favor o en contra, pero a veces esas cuestiones también constriñen la capacidad de maniobra de los estados para poder llevar a cabo políticas de desarrollo independientes o que beneficien a las mayorías y no a las grandes empresas. Porque puse el ejemplo del Mercosur, después vamos a tener una clase específica de organismos multilaterales de América Latina y de América del Sur, Mercosur, CELAC, UNASUR, bueno, una serie de organismos que están, la OEA, que están dando vueltas por ahí, porque el organismo no es bueno ni malo en sí mismo, todo depende de la idea o de el territorio inmaterial, esto quiere decir el paradigma que esté sobrevolando, que esté prevaleciendo en ese momento. Si es de libre mercado es una cosa, y si todos los países son como en la época de Lula, Néstor, Chávez, Correa, cambia la cuestión y se puede plantear una política de desarrollo independiente e ir a negociar, por ejemplo, con la Unión Europea, pero desde un lugar de poder, no desde un lugar de entrego lo que me pidan a cambio de que me compren lo que ellos quieran, por ejemplo. Y a partir de acá, bueno, de todo esto que hemos sucintamente conversado, podemos sacar algunas conclusiones con respecto a lo que plantea el texto de Aldo Ferrer. En ambas etapas, dice Aldo Ferrer, uno de los problemas es la falta de la densidad nacional, o la falta de este consenso nacional que haga a que todos y cada uno de nosotros defendamos el patrimonio nacional y defendamos la redistribución del ingreso y el trabajo argentino. Y ahí vuelvo a poner el ejemplo o el contraejemplo de los países asiáticos que tuvieron un desarrollo importante en esta misma época. Plantea que la crisis es una condición de la financiarización, o sea, la financiarización de la economía está planteada por la crisis, es como un perro que se muerde la cola. La crisis es absolutamente necesaria para que siga siendo negocio el negocio financiero por encima del negocio de la producción, lo cual hace muy difícil la reparación del Estado en un marco de turbulencia internacional y de falta de densidad nacional y de falta de proyecto nacional que cohesione a todos los habitantes del país, pensando, bueno, tenemos que tener este acuerdo y tenemos que ir para acá para desarrollar, para tener mejores fábricas, para, por ejemplo, en este momento de pandemia no tener que depender de las importaciones de pulmotores. Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce pulmotores. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de por qué es importante una industria nacional. Por ejemplo, en el tema de los barbijos de todo el mundo mundial vienen de China, y ahora que faltan y hacen falta para cada uno de los países, se dan cuenta que la cuestión de los insumos de salud, por ejemplo los barbijos, son una cuestión de seguridad nacional, son una cuestión de salud pública, y no puede estar eso en manos de empresas extranjeras o en países que, o porque no llegan, o porque hay un problema con los barcos, o por lo fuere, no se puede contar con los elementos en el momento que hacen falta. Cuestiones de soberanía y cuestiones de seguridad nacional y de salud pública. La cuestión, como dijimos hace un ratito, de las reformas irreversibles y las reformas estructurales, reversibles, perdón. Las reversibles son las leyes, se pueden cambiar, la ley de minería se puede cambiar, la ley de glaciares, la ley de entidades financieras, si bien desde 1976 que no se cambia en Argentina, pero se pueden cambiar por otras leyes. En cambio, las reformas estructurales que marca la Constitución de 1994, por ejemplo, la ley de coparticipación, que no se resolvió todavía,
Por ejemplo, lo que dijimos recién de los recursos naturales son más difíciles porque hace falta un acuerdo político muy grande para volver a cambiar la Constitución y permitirle de nuevo al Estado poder, por ejemplo, tener una política energética coherente, nacional, y planificada, sin tener que andar discutiendo con las provincias. Y la cuestión de todas estas cosas que dijimos recién, las reformas reversibles y reformas estructurales, que nos dejan diferentes restricciones a la libertad de maniobra de las políticas públicas del Estado neoliberal y mundiales. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva lo que nos deja el Estado neoliberal son condicionamientos para que el Estado no pueda planificar políticas públicas que permitan desarrollo nacional, social, industrial y de mejora en las condiciones de vida de la sociedad, porque hay determinadas cuestiones y condicionamientos que no se pueden tocar. Entonces el Estado no es que no pueda, sino que está constreñido por una maraña de leyes y de condicionamientos que fueron creados por el Estado neoliberal, que son muy difíciles de superar. Y como dice Ferrer al final, por eso se los copié, cada país tiene la globalización que se merece. ¿Qué quiere decir esto? Que los condicionamientos externos existen, que la globalización es un hecho, que los movimientos de dinero y los mercados existen, pero no todos los países se comportan igual y se puede crecer aún en estas condiciones. Por eso él vuelve a poner los ejemplos de algunos países que a partir de una mayor densidad nacional plantean un desarrollo propio independientemente de las condiciones. No independientemente, porque siempre están las condiciones externas, pero se pueden plantear un proyecto de desarrollo nacional con una fuerte impronta de empresas nacionales y redistribución del ingreso y de parámetros de igualdad que hagan que todos puedan acceder a las mismas bienes y servicios por parte del Estado, sin andar diciendo no, es culpa de la globalización. Y voy a terminar leyéndoles una pequeña párrafo del final, que es en definitiva el ejercicio efectivo de la soberanía para poder decidir nuestro propio destino dentro del orden global requiere la vigencia del Estado Nacional y la consolidación de la densidad nacional. Vale decir, la cohesión e inclusión social, la impronta nacional de los liderazgos, la estabilidad de las instituciones de la democracia y la capacidad de ver el mundo desde nuestras perspectivas, es decir, el pensamiento crítico. La progresiva transición desde el Estado neoliberal al Estado nacional en los últimos años puede explicarse por los avances que se han logrado en esos componentes de la densidad nacional. Con todo, la agenda pendiente sigue siendo importante. Es decir, la idea esta que plantea Aldo Ferrer acerca de la densidad nacional es importante porque está muy relacionado con la idea de la cohesión y de la inclusión. No se puede pensar en un futuro mejor para un país como la Argentina si no hay cohesión social, si no entendemos que la realización de la grandeza del país está disociada de la realización personal de cada uno de nosotros. No es la meritocracia, no es el esfuerzo individual, es el esfuerzo de cada uno de nosotros, sí, pero en función del otro, en función de un proyecto nacional que permita que la Argentina crezca, se consolide y que en esa Argentina crecida y consolidada podamos desarrollar todas nuestras potencialidades. Nadie se desarrolla solo en una comunidad que no se desarrolla. Muchas gracias.